Bueno, ¿cuál será la suerte de Ana Jara? Tiene que pasar primero por el Congreso. Vamos a ver ahí, en esa instancia parlamentaria, si es que la primera ministra continúa al frente del gabinete o no. Ya nos acompaña el congresista del fujimorismo, Julio Gagó, para que nos cuente un poco, bueno, cómo se está viendo precisamente en el Parlamento la situación de Ana Jara, la moción de censura presentada en su contra y algunos otros temas de coyuntura. Congresista, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo creo que la población, en general el pueblo peruano, no solamente los periodistas, los políticos, los artistas, es clarísimo que hemos sido reglados. Había una indignación total, yo estuve muy indignado ese día en el Congreso de la República. Yo pedí que se parara el pleno hasta que viniera la ministra, accedió la presidenta del Congreso, vino la ministra y la premier, pero yo quería que venga para que nos diga quién ordenó para este relaje. ¿Cuál es el argumento que a usted le hace pensar que definitivamente este no ha sido un operativo montado por 3 o 4 suboficiales de la DINI sin ningún tipo de injerencia política? ¿Cuál es el hecho que a usted le hace pensar que evidentemente hay un control político, una decisión política, una mano política detrás? Primero que la DINI está adscrita a la PCM y el que comanda la DINI es el presidente de la República. O sea, no puede haberse dado este barrido de información. Es imposible sin que ellos lo supieran. Vamos a remontarnos un poquito atrás. Caso López Meneses. Tremendo despliegue policial de protección en esta casa. ¿Cómo? La DINI no puede saber quién mandó tremenda protección, 20 carros, etcétera, etcétera. Es imposible saberlo, se vuelve a repetir lo mismo en este caso especial. Entonces yo le dije a la ministra, usted simplemente tiene que decir quién ordenó. No, voy a mandar que esto lo estudie el Ministerio Público, lo investigue. Pero si usted está diciendo que simplemente fue un recojo de información pública, entonces ¿qué cosa podría investigar el Ministerio Público si usted misma está diciendo que es un recojo de información pública? Claro, ahí lo insólito es la existencia ya de estos expedientes, ¿no? El hecho de que entonces, se haya ¿por qué nace la censura, personas? Renato? Eso es importante, porque yo creo que la población merece una explicación y que se haga algo al respecto. Aquí hay muchos que dicen, no la podemos censurar porque este gobierno no tendría a qué premier colocar, o no se va a ganar el voto de confianza. De eso no se trata, al contrario. Si dejamos así, va a haber una desestabilización del gobierno. Este gobierno sí tiene técnicos muy capacitados para colocar como premier. Lo que pasa que lo que quiere colocar tal vez a un títere de su gobierno, que sea político de gobierno, y de esa manera, lógicamente, no va a conseguir un premier. El día de la presentación de Ana Jara en el Congreso, ¿no se perdió, congresista, un poco la oportunidad de un careo más políticamente alturado? Porque hubo pasajes, usted lo debe recordar mejor que yo, estuvo presente en el Pleno, hubo pasajes en los que daba la sensación de que la oposición, o algunos miembros de la oposición, terminaban ridiculizando todo este tema, parodiándolo, hablando de la usurpadora, en el caso de Nadine Heredia, entrando de pronto en adjetivaciones que flaco favor le hacían al debate. Usted lo acaba de decir, todos los peruanos necesitamos saber qué está ocurriendo aquí, y en muchos tramos de esa presentación la oposición también dejaba mucho que desear. No, es correcto lo que tú dices, Renato, pero no hay que olvidarse que el Parlamento de la República, especialmente cuando estamos en un debate como el hemiciclo, es un foro político, y entran pues las pullas de todos lados, pero hay que ver el fondo del asunto. Bueno, el fondo del asunto es muy sencillo. Nos reglaron. La presidenta del Consejo de Ministros está adscrita la DINI, el jefe oficial es el presidente de Ollantumala. Simplemente dinos quién dio la orden a este agente Chávez y a este señor Víctor Gómez que de la promoción de Ollantumala. Simplemente como eso, esa era la única pregunta. No nos dijeron ninguna explicación. Bueno, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Cuántas firmas ya se tienen? Bueno, ya se presentó la moción se requería un mínimo de 30 y tantas firmas, se superó. Esta Fuerza Popular, está el Partido Apristo, hay gente también del PPC, hay parte también de Dignidad y Democracia. Nosotros creemos que efectivamente el día que se va a ver esta moción de censura, que debe ser el 4º y el 10º día de que ya hemos presentado, creo que el último día es el 30 de marzo, el lunes 30, se debe debatir esta moción, y estoy seguro, por el bien del país y por dar una explicación a los empresarios que se rompen el pecho para seguir creciendo la economía en el Perú. Por ustedes, los periodistas que hacen su labor de fiscalización constantemente, que es totalmente necesaria, más hoy día en nuestro país, por los artistas y por los propios políticos, yo creo que es necesario hoy día que esta moción de censura prospere y se censure hoy día a la ministra, para que el presidente Ollantumala tenga la oportunidad de colocar a otra premier que efectivamente demuestre la capacidad, especialmente en este caso. ¿Por qué en este caso? Si hoy día vemos que nos relaron a todos, muy bien, pero ¿dónde está el espionaje? ¿Dónde está la delincuencia? ¿Dónde está el sicariato? Nos hemos olvidado por completo. Acá cualquiera nos mete espionaje en cualquier país y no pasa absolutamente nada. Ese día del debate en el Congreso, en la presentación de Ana Jara, surgieron también distintas lecturas del público a través de redes sociales, y había un argumento que a mí me parecía interesante, es decir, es perfectamente válida la crítica de la oposición al gobierno en este sentido, de que si hay un reglaje seguramente hay una luz verde política del presidente, ¿no? Es la tesis que se maneja en, creo yo, la mayoría de bancadas de oposición.
Y eso hizo indefectiblemente que se recuerde el gobierno de Alberto Fujimori, el tema de Montesinos, donde la lógica era también, si Montesinos actuaba por su cuenta, seguramente Fujimori también debe haber sabido. Tesis que los fujimoristas niegan hasta hoy completamente. ¿Por qué hoy sí tenemos que creer, y yo estoy a favor de la investigación totalmente, por qué sí tenemos que creer que el presidente está detrás de estas labores de investigación y en el pasado a ustedes les costaba tanto creer que el presidente estaba detrás de las operaciones en primer lugar, de como hoy día contrainteligencia? está establecido la Dirección Nacional de Inteligencia es muy distinto a lo que era el Servicio de Inteligencia, lo que era el SIM en esa época. Son totalmente distintos. Esto fue totalmente reorganizado de otra forma a través del gobierno de Alejandro Toledo. O sea, estamos hablando de dos cosas distintas. Hoy día está adscrita la DINI a la PCM y la cabeza es como se llama el presidente de la República. Ahora, yo no me quiero meterme a hablar del pasado. O sea, ¿qué hacemos hablando del pasado cuando tenemos que hablar del futuro? Si bien es cierto, se cometieron errores y nosotros los fujimoristas no desconocemos que hubieron errores. De los errores hay que aprender. No estamos diciendo que no hubieron errores, hubieron muchos errores. Ahora, pero también así como hubieron muchos aciertos. Sin embargo, decimos, oye, ¿para qué vamos a hablar del pasado? Esto está ocurriendo hoy en tu gobierno. Y al contrario, a sabiendas de lo que habías pasado en el pasado, no deberías cometer los mismos errores. Cuando dice tu gobierno, ¿se refiere al presidente Humala o a la figura de la primera dama, que también ha sido mencionada en estos días y en este debate como quizá el cerebro político detrás de estas pesquisas, ¿no? Sí, inclusive por ahí he escuchado Dini, o sea, han sacado una serie de cosas que a mí tampoco me gustan, pero yo tengo que dirigirme al presidente Ollanta Humala, que es el responsable, ¿no? Porque lo otro es un tema coyuntural que se dice que la pareja presidencial es la que gobierna el país, ¿no es cierto? Pero evidencias hemos visto a través de los medios, pero creo que ese no es el punto. ¿El punto cuál es? ¿Quién es el que es el responsable de la DINI? Es adscrito a la PCM y al presidente de la República. Ha salido la plana mayor de la DINI, ¿no? Han sido removidos 3, 4 oficiales, entiendo. Es posible que la Premier sea censurada. Pero ahí se acaba el problema, es decir, ¿qué va a pasar ya en el próximo gobierno con estos temas de búsquedas, Yo no creo que ahí se acabe el futuro de la DINI, en qué va a estar? Yo no creo que ahí se acabe el problema. Yo estoy escuchando que hay muchos empresarios que están mandando cartas notariales hoy día a la PCM, pidiendo explicaciones. Pueden iniciarle un juicio al Estado, porque nadie va a ser arreglado. Y solamente le dijo la ministra algo que a mí, que no es cierto y lo voy a demostrar con documentos. Ella dijo que era un recojo de información pública. Es falso. Por ejemplo, en mi caso, yo soy uno de los más buscados. Usted ostenta 116 búsquedas de un solo usuario. Ostenta el récord de récord. A mí me han buscado desde el año 2011, donde tengo mis denuncias. El 2012, donde tengo mis denuncias. El 2013, donde salieron las denuncias últimas, me han buscado todo. Pero bueno, mejor que me hayan investigado para que vean que una persona es transparente. Hay quienes piensan, antes de ir con el detalle del documento que usted nos viene a compartir ahora, hay quienes piensan que los gobiernos, digamos, esto no se dice y de pronto es políticamente incorrecto decirlo, pero que los gobiernos buscan a sus enemigos, a sus adversarios políticos, indagan sobre ellos, buscan información, y eso, si bien no está bien, ocurre en todos los gobiernos. ¿Usted participa de esa lógica? ¿Entiende que eso ocurre, que es parte del juego político? Yo he escuchado decir eso, a algunos parece que le pareciera normal, ¿no? Pero me parece totalmente incorrecto, porque esto es una forma de chantajear y extorsionar después justamente a los opositores políticos a un régimen determinado. Yo siempre he dicho que un opositor no tiene que ser oposición por oposición, tiene que ser en forma constructiva y responsable, y eso es lo que tratamos de hacer aquí, Habla y Fuerza Popular. En su caso, el registro, el seguimiento, el reglaje, ¿se ha circunscrito a su persona o a sus familiares? Mire, se ha circunscrito a mi persona, a mi padre fallecido, ha sido bien reglado, y mi padre falleció en el año 2010, ha sido reglado 2011, 2012, a todos mis hermanos, a todos mis tíos, a mis medios primos, no solamente a ellos, a los distribuidores de la empresa a la cual yo era accionista, a los que me tercerizaban también contratos. O sea, han chequeado todo. Usted me contaba que desde el 2012 tiene... Desde el 2011. Desde el 2011 tiene... 2012, 2013. En un solo usuario, porque ten en cuenta lo que hemos visto ahora, es solamente un usuario. Faltan todavía 2 usuarios que va a salir. Pero sin embargo, cuando ella dice que es un recojo de información pública, es falso y te lo voy a demostrar. Dentro del reglaje, ¿qué dice aquí? Por ejemplo, Gabino, Gagó, Miguel Jesús, que es uno de mis primos en Huancayo. Él no tiene auto. De partida, todas las... Consulta vehicular placa, número tal. Huancayo, número tal. Cuando te ponen placa, es porque tienen que haber visto a qué carro se subió. Porque tú vas al registro vehicular y simplemente pones Renato Cisnero y sale cuántos carros tienes si es que tienes. Ahora, ¿y cómo hacemos en el futuro ya? Entonces, acá ha habido un seguimiento presencial, porque como saben que no tiene carros registrados, han dicho... ¿Y ese carro de quién es? ¿A dónde ha subido? Entonces, te demuestro que no solamente ha sido un recojo de información pública, sino que la han usado siguiendo presencialmente a la persona. ¿De qué manera los ciudadanos nos podemos
blindar, valga la palabrita que está de moda, eso es importante, de estos seguimientos. Importante tu pregunta. Yo sospecho de esto, Renato, en el año 2013. Y acá tengo una carta, Lima, 13 de junio del año 2013, dirigida al Superintendente Nacional de Registros Públicos de esa época. Y le digo, quiero que me diga usted todas las personas que han accedido para ver estas empresas de las cuales yo era accionista y para ver las propiedades inmuebles, las mías y las de todos mis hermanos. ¿Y la respuesta de la superintendencia cuál es? ¿Cuál es la respuesta de la superintendencia? Me dice, nosotros no manejamos ningún registro de accedentes. ¿Cómo? No manejamos ningún registro. O sea, cualquier persona puede acceder. Cualquier persona puede acceder. Y no hay ningún tipo de historial no respecto de quiénes son las personas que ven nuestra información. ¿Y en qué se justifica? No, porque es una información pública. Yo no niego que debe ser información pública, pero nosotros tenemos derecho a saber, tú, Renato, oye, ¿qué personas por lo menos están tratando de ver tu información? Y a raíz de eso yo presento un proyecto de ley. Claro, eso no, porque además eso no tendría por qué reñir con la ley de transparencia del Estado. Totalmente, ¿no? totalmente. Decir, uno puede acceder a la información de quien sea, pero siempre y cuando consigne su nombre en el momento de la búsqueda. Cuando tú vas, te haces un papelito y tú cocinas tu nombre. Pero como no hay un registro de accedentes, tú puedes poner cualquier nombre y cualquier DNI y te dan la información. ¿Un registro solucionaría ese problema? Por supuesto, porque yo aquí he presentado un proyecto el 7 de noviembre de 2013 donde debe haber un registro de accedentes, no solamente en el caso de la propiedad inmueble, en el caso vehicular, en el caso de personas jurídicas, sino también en el caso de migraciones, también en el caso de la RENIEC. O sea, tenemos derecho por lo menos a saber quiénes han accedido a ver nuestra información. Y si este proyecto hubiese sido aprobado, hoy día sabríamos ¿Y qué que pasó? efectivamente la DINI... Pero ni siquiera llegó a ser debatido, ¿sí? Exactamente. ¿Por qué esto entra en la Comisión de Constitución? ¿Y por quién está presidida la Comisión de Constitución todos esos años? Nacionalismo. Por el nacionalismo. Entonces lo tienen encarpetado. Si este proyecto hubiese salido, ten la seguridad que todos nos hubiésemos enterado que estábamos siendo reglados por la DINI. Ahora, pero cuando usted dice que lo encarpeta el nacionalismo, ¿usted cree sinceramente que el Partido Nacionalista ahí estaba al tanto de este accionar de la DINI? Porque pareciera más bien que fuese una búsqueda quizá digitada por algún actor político, pero usted siente que el nacionalismo en pleno, yo los he visto más sorprendidos a los congresistas del nacionalismo que aparentemente enterados de este tema, ¿no? Yo creo que más sorprendido es que si ellos trabajan a favor del gobierno, los estén también relando. Sin embargo, sí. Varios de ellos. El congresista Carlos Brus ha dicho las coincidencias y una vez que salió reglado, la fecha coincide y al día siguiente o en 13 meses, el presidente en ese entonces del Congreso, el señor Abu Gataz, inmediatamente lo denuncia. Ahora, hoy entonces, no son coincidencias. Quiere decir que por lo menos podemos presumir que sí sabía. Igual yo veo el 2011, me denuncian en ética 2011. Veo que me están investigando en el 2012 aquí, me denuncian en ética 2012. Para el presidente me investigan en el 2013. Apenas empieza el año 2014, me sacan la otra denuncia. Para el presidente Humala, más que el espionaje de la DINI, lo que debería merecer nuestra atención es el espionaje en favor de Chile. Ese tema para usted ha sido colocado en la agenda para generar una suerte de manipulación política en la opinión pública, o es un tema, digamos, delicado, bueno, fíjate, que merece poner ese tema de la DINI? Tiene toda la razón, pero me parece que está entrando en contradicciones. ¿Cómo puede ver el espionaje de la DINI si está tan ocupado con más de 100.000 búsquedas de un solo usuario y reglando a periodistas, reglando a empresarios, reglando a políticos? No tiene tiempo de ver quiénes están haciendo espionaje en nuestro país. Y es por eso que se paran colando como Pedro en su casa. Igual, si vamos a hablar de delincuentes, no podemos parar la delincuencia. Hablamos de sicariato, no podemos parar de sicariato. Es ahí justamente donde tiene que intervenir la Dirección Nacional de Inteligencia. Esperemos entonces que este proyecto de ley, que me parece que tiene una iniciativa bastante sana, cuidar que todos los ciudadanos podamos acceder también al registro, al historial de aquellas personas que han hecho una búsqueda, por muy simple que sea, Renato, eso es de nuestras propiedades. Estoy solamente hablando de conocer el registro de accidentes, no que la información no sea pública, que la información siga siendo pública, pero tenemos derecho quién pidió nuestra información. Muy bien, muchas gracias al congresista Julio Bagó por acompañarnos hoy en la central y hablar de estos temas. Continuamos con más información y vamos ahora con la trágica historia del día. 37 fallecidos.